Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. A mí me da siempre mucha alegría verles a ustedes acá, y a usted también que está allá en casa le damos nuevamente la bienvenida. Si usted vio la publicidad durante la semana, titulamos a este mensaje ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Parece duro eso de siendo ya viejo, pero así lo dice la Escritura. Esta es la respuesta que un hombre llamado Nicodemo le da a Jesús. Por eso se nota y se ve como que fuera muy duro, pero es en realidad, cuando usted va a la Escritura, usted se da cuenta que Nicodemo le da esta respuesta a Jesús. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Así que hoy vamos a ir a nuestro texto bíblico. Lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Vayamos al versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Vamos a ver quién era Nicodemo en esta historia que la Biblia nos trae hoy. Este personaje que se nos presenta aquí en el Evangelio de Juan es un personaje muy, muy importante. Nicodemo era un famoso rabino e importante escriba de Israel. Fue también uno de los 70 miembros del Sanedrín, del Consejo Supremo Judío. En este capítulo vemos que está interactuando este personaje. También fíjese que en el capítulo 18 del mismo Evangelio de Juan, miramos que este consejo del Sanedrín es el consejo que al final condena a Jesús a morir en la cruz, y Nicodemo era parte de este Sanedrín, es decir, era un hombre, era un maestro de la ley, era una persona que conocía las Escrituras, era una persona que era importante dentro del el círculo judío en la época de Jesús. También el capítulo 19 nos vuelve a hablar de Nicodemo, que Nicodemo va al entierro de Jesús y lleva un compuesto de mirra y de aloes, más o menos como unas 100 libras. Por lo tanto, Nicodemo era un hombre rico, puesto que llevar estas especies era muy, muy caro. Entonces Nicodemo, aparte que era un hombre importante, era un hombre que tenía bastante riqueza también. Continuamos con el versículo 2 del capítulo 3. Este vino de noche a ver a Jesús. ¿Quién? Nicodemo. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo, al igual que muchos judíos, estaban muy impresionados por las señales, los milagros que hacía Jesús. Él pensaba que Jesús, si él se encontraba con Jesús, Jesús le compartiría a él algunos secretos, algunas enseñanzas por ahí también secretas, y él estaba con esa idea para encontrarse con Jesús. Los rabinos y principalmente los escribas tenían algo, ellos tenían enseñanzas esotéricas también dentro de lo que ellos conocían. Entonces ellos pensaban un poco en la magia y en ese tipo de cosas. Entonces él estaba con la intención de que Jesús le compartiera un poco de esas enseñanzas, entre comillas, secretas que él tenía. Sin embargo, lo que piensa Nicodemo de Jesús no es suficiente, queda corto, es totalmente insuficiente la forma que él tiene de pensar
en Jesús. Aunque él ya lo está viendo, él ya se siente atraído por Jesús, todavía él no tiene una fe completa. Nicodemo, su fe todavía es parcial a Jesús, porque él está enfocado únicamente en los milagros de Jesús. Y como lo describe el Evangelio de Juan, las señales de Jesús. Nicodemo está impresionado por las señales que hace Jesús, los milagros que hace Jesús, y por eso es que él quiere tener un encuentro con Jesús. Ahora, fíjese que esto es bien interesante, porque hoy en día parece que hay muchos Nicodemos en nuestra sociedad que buscan a Jesús precisamente con el propósito de que Jesús les haga algún milagro, algún milagrito por ahí o algo sobrenatural en sus vidas. La gente está muy dispuesta y muy abierta a encontrarse con Jesús en el ambiente sobrenatural, donde los milagros pasan, donde las sanaciones pasan. Y no es que Jesús no los haga. Sí, Jesús hace milagros definitivamente, pero va más allá lo que Jesús hace. Los milagros y ese tipo de cosas sobrenaturales no es el fundamento de la fe cristiana. Así que muchos buscan a Jesús también por abundancia. Muchos quieren acercarse a Jesús porque piensan que Jesús los va a llenar de bienes materiales, y la gente está enfocada en eso. Y entonces esa fe es insuficiente también hoy en día para nosotros querer buscar a Jesús de esa forma. La verdadera fe en Jesús va más allá de los milagros, consiste en un nuevo nacimiento. La verdadera fe en Jesús no solo se enfoca en ver los milagros, las cosas sobrenaturales, sino que la verdadera fe consiste en que la persona tiene que tener un nuevo nacimiento. Martín Lutero dice que Nicodemo vino esperando que Jesús le dijera que como él era un hombre importante, como él era un rabino, como él era muy piadoso y como él tenía conocimiento de las Escrituras, el reino de Dios le pertenecía. Esa era la intención de Nicodemo, según Lutero. Lutero decía que él se acercó para que Jesús le dijera: oye, qué bueno eres, que tanta sabiduría que hay en ti. Sin embargo, no fue lo que sucedió. Las obras del ser humano también son insuficientes para pertenecer al reino de los cielos. Las obras del ser humano son importantes, pero como resultado de nuestra fe y no para entrar al reino de los cielos. Y parece ser que Nicodemo tenía esa intención o tenía esa forma de pensar, que por él ser maestro de la ley, por él conocer las Escrituras, por él hacer obras de caridad o misericordia, él tenía garantizado entrar al reino de los cielos. Pero él estaba incompleta su fe, todavía no había llegado a esa comprensión de la verdadera fe. Lo único realmente que puede abrirnos la entrada al reino de Dios es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces tenemos abiertas las puertas del reino de Dios. Por eso Jesús continúa diciendo en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche nuevamente las palabras de Jesús. De cierto te digo. Es decir, a la verdad te digo, esta es la verdad, la que te estoy diciendo, que el que no nace de nuevo, y ahí estaba la confusión de Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tiene que experimentar un nuevo nacimiento, pero que es un nacimiento que es la obra de Dios y no un nacimiento natural de los seres humanos. Nicodemo necesita experimentar, siendo ya, como él mismo dice, viejo, adulto. Él necesita experimentar un nuevo nacimiento
espiritual. Y Nicodemo continúa el diálogo frente a la pregunta de Jesús. Ponga atención, versículo 4, lo que Nicodemo le contesta. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Esa es la respuesta que Nicodemo le da. Nicodemo está confundido, Nicodemo está como que esto no hace sentido. ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a entrar siendo ya viejo? Aquí es donde encontramos precisamente el título del sermón de hoy, del mensaje de hoy. Dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Pregunta Nicodemo. Nicodemo no ha entendido bien, él ha mal entendido las palabras de Jesús acerca del nuevo nacimiento. Piensa que se trata de un nacimiento físico y no de un nacimiento espiritual. Esto sucede a todo el mundo que trata de entender las palabras de Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tratamos de entender a Jesús y sus palabras con el razonamiento humano, es muy fácil perdernos. Es muy fácil dejar de entender o no entender, completamente no entender de qué se trata el nuevo nacimiento. Jesús le vuelve a responder, versículo 5. De cierto te digo, vuelve a usar las mismas palabras, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que Jesús le está diciendo es que el nuevo nacimiento se efectúa por agua y por el Espíritu, es decir, por medio del bautismo y por medio de la fe, la cual es un don del Espíritu Santo. La fe no es algo que nace en nosotros, la fe es un don que viene del Espíritu Santo. Por eso la persona que no tiene ese encuentro personal con Jesús, la persona que no recibe la palabra de Jesús, la persona que no deja que esa palabra de Jesús influya, no ha nacido de nuevo. Otra vez, Lutero dice que el nacimiento espiritual es la consecuencia de la palabra de Dios, el bautismo y la fe. Es decir, una persona puede llegar a la iglesia, una persona puede decir que es cristiana, una persona puede decir que sabe, incluso conocer mucho de la Biblia, pero si esa Biblia, si esa palabra de Dios no ha influenciado su vida y él no deja que esa palabra entre a su vida, que el Espíritu Santo trabaje en él para que haya un cambio y nazca una nueva persona, la persona no ha nacido de nuevo. Es decir, el que usted diga que usted es cristiano no es garantía de que usted ha nacido de nuevo por la palabra. Para usted nacer de nuevo, para usted decir que usted es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, entonces usted debe ser influido por la palabra, guiado por el Espíritu de Dios en su vida y ser un imitador de Cristo. Jesús continúa diciendo en el versículo 7, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. No te sorprendas, le dice Jesús, que yo te estoy diciendo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, dice Jesús, y lo puede oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Parecen algo confusas estas palabras. Déjeme explicar qué es lo que está sucediendo acá. Tanto en griego, en el idioma griego, como en el hebreo, la misma palabra que se usa para viento significa espíritu. Ahí va usted a comenzar a entender estas palabras de Jesús. De esta forma, estas palabras de Jesús que habla del viento sirve como una metáfora, como un simbolismo o un ejemplo del espíritu. Así como el ser humano no puede controlar el viento, ¿cierto? ¿Usted puede controlar el viento? No puede, usted puede sentirlo, pero no puede controlar
para dónde va el viento. Tampoco usted puede agarrar el viento y meterlo en su bolsillo. No puede hacer eso. Entonces, de esa misma forma, el hombre no puede controlar al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo y la salvación son realidades que descubrimos en Dios, no dentro de nosotros mismos. Por eso es necesario nacer de la palabra, del bautismo. De otra forma no se puede nacer de nuevo. Es decir, nacer de nuevo es dejar al viejo hombre, la vieja manera de pensar. Pero para dejar la vieja manera de pensar, usted tiene que tomar una nueva manera de pensar. Y esa manera de pensar tiene que venir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado a nosotros por medio de el don de la palabra. De otra forma, la persona, aunque diga que es cristiana, aunque vaya a la iglesia, aunque se congracie con otros cristianos, todavía no ha nacido de nuevo. Usted quiere saber cómo una persona ha nacido de nuevo, usted tiene que ver cómo la persona se comporta, cómo la persona habla, cómo la persona se entrega a Dios, cómo la persona se entrega a los demás. Es la única forma que usted sabe que una persona nació de nuevo. Hace muchos años yo escuché el estudio de una iglesia acá en los Estados Unidos, donde le hacen una encuesta a las personas de la iglesia. La encuesta llevaba algunas preguntas importantes que una persona que ha nacido de nuevo debe de saber. Y era una de estas mega iglesias de miles de personas. Al final se dan cuenta que solo el 20% de las personas tenían algún conocimiento realmente de lo que era el nuevo nacimiento, ser un cristiano de verdad. Y de ese 20%, apenas un 5% eran cristianos realmente fieles y comprometidos con la obra del Señor. El resto era nada más una especie como de club, es decir, tenemos algunos valores en común, nos gustan ciertas cosas, nos gusta escuchar, pero no había un sincero nuevo nacimiento en ellos. El Espíritu Santo y la salvación no son realidades, hermanos, que descubrimos dentro de nosotros mismos. Esas realidades vienen de fuera hacia nosotros, es Dios quien viene de fuera hacia nosotros, ¿sí? En algunas religiones, algunas personas creen que es en nosotros que nace eso, que la fe nace en nosotros. Algunos incluso dicen que simplemente con decir yo te recibo, Señor, o yo te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, ya todo cambió. No funciona así. El verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo por la palabra. Es un proceso y es Dios viniendo de fuera hacia nosotros. Y es Dios quien transforma nuestro ser. Versículo 9, continuemos acá con la escritura. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Nicodemo todavía no termina de entender. ¿Cómo es posible? Nicodemo es un maestro de la ley. Y él conoce las escrituras y todavía él no entiende. Ahí está la prueba que si el Espíritu de Dios no es el que revela esas cosas, por mucho conocimiento que usted tenga, no va a funcionar así. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios sobre y que esa palabra usted la haga suya. Nadie puede nacer a una vida nueva espiritual sin la palabra de Dios y sin los sacramentos. Nadie puede, es imposible. Eso no es posible. Así que hoy, hermanos, el punto central que yo quiero que usted sepa es un mensaje bien puntual que debemos hoy de atesorar. Usted puede preguntarse: ¿he nacido yo de nuevo realmente por la palabra y por el Espíritu? ¿Realmente yo soy una nueva persona en Cristo o simplemente soy una persona que me congracio, que me gustan ciertas cosas del cristianismo o que espero ciertas cosas de Jesús, ciertos milagros, ciertas bendiciones, pero yo no he nacido de nuevo? Mi manera de pensar, de hablar, de actuar, de darme a los demás no es todavía la de Cristo.
hoy tenemos que pensar nosotros, ¿sí? Que la invitación de Jesús es a venir nosotros, ir a Él, porque Él quiere venir a nosotros y dejar que Él sea quien transforme nuestras vidas. Dejar atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, y dejar que la palabra de Jesús influencie nuestra vida para que nazca una nueva persona. ¿Sí? Una persona que odiaba ahora ama, una persona que nunca servía en nada ahora sirve a los demás. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que Jesús quiere para nosotros. Nuevas mujeres en casa, mujeres de oración, mujeres que estén pendientes de la vida espiritual de sus hijos, mujeres que estén orando, hombres líderes que sean ejemplo para sus hijos, para sus mismas esposas. Eso es ese es el nuevo nacimiento. Yo conozco a muchos cristianos, tengo muchos años de ser pastor y conozco a muchos, pero no conozco a tantos que han nacido de nuevo en la misma cantidad de muchos simpatizantes de la religión o de la iglesia o de la fe o de los ministerios de la iglesia, ¿sí? El nuevo nacimiento es una transformación, es un cambio total de nuestras vidas. ¿Sabe que el nuevo nacimiento cambia nuestro carácter? El nuevo nacimiento nos da nuevos valores. Cuando uno no ha nacido de nuevo, hay ciertos valores que son importantes para uno. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, estos valores a lo mejor ya no son tan importantes y usted adopta nuevos valores. Y cuando usted adopta nuevos valores, también su carácter cambia. Porque para lo que usted valía mucho antes, ahora ya no vale tanto. Ahora valen otras cosas. Entonces también su carácter cambia. ¿Sabe qué otra cosa cambia cuando usted nace de nuevo? Sus expectativas, lo que usted espera. ¿Sí? El mundo siempre está esperando cosas distintas a lo que los hijos de Dios esperan y desean. ¿Sí? Entonces cambia también las expectativas que usted tiene de usted mismo y de los demás y de su entorno. También cuando usted nace de nuevo, ¿sabe qué cambia? Y eso es bueno, cambian las metas. Cuando usted no ha nacido de nuevo, sus metas son unas. Y usted se propone una meta y usted quiere alcanzarla, y cuando usted no ha nacido de nuevo no le importa a quién se lleva, a quién se trae, usted llega allá. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, usted tiene nuevas metas. No es que Dios no quiera para usted nuevas metas. Usted tiene nuevas metas, pero son metas que están en concordancia con la voluntad de Dios. Entonces también sus metas cambian. Usted como que redefine hacia dónde usted quiere llegar con los valores que usted ha recibido de Dios. También, ¿sabe qué cambia? Nuestra forma de pensar. Y eso es muy importante. Si usted no renueva su forma de pensar, usted no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ya no piensa igual. Comienza a pensar diferente de las diferentes circunstancias de la vida, incluyendo la vida y la muerte, incluyendo nuestra respuesta ante situaciones de la vida, incluyendo nuestra respuesta a Dios mismo. ¿Cómo respondo a Dios cuando Dios me habla? Cambia mi manera de pensar. Y eso es el nuevo nacimiento. Jesús quiere que cada día tú y yo nos parezcamos más a Él. Que los deseos que Él tiene sean nuestros deseos. ¿Cuál es el mayor deseo de Jesús? Que el mundo le conozca. Cuando tú has nacido de nuevo, ese deseo es tuyo. Por eso transmitimos nosotros en línea, para que muchas personas nos vean, no solo aquí en Estados Unidos, sino en otros países. Porque ese es el deseo de Dios y yo quiero hacer ese deseo mío. Y entonces yo quiero que más conozcan de Él. Los deseos de Jesús ahora son tuyos. También Jesús quiere que el amor que Él tiene a los demás lo hagas tuyo. Si hay algo que falta en este mundo hoy, es amor por los demás, auténtico amor. ¿Sí?
amar a las personas aún con sus defectos, aún con nuestras diferencias de carácter, aún con nuestras diferencias culturales, ¿sí? Dios dice que ama ¿a quiénes? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. También eso lo haces tuyo, ¿sí? Tú amas a los demás de la forma en que Jesús lo amas y manifiestas así tu amor. Así que Dios quiere que tu carácter cada día sea más como el de Él. Amén. Dios es bueno y Dios quiere que tú seas reflejo de Él en el mundo. Dios quiere que tú seas la voz de Él en el mundo, que tú seas el amor de Él en el mundo. ¿Por qué? Porque tú ya lo has recibido de Él. Nacer de nuevo no se trata de una confesión donde tú le dices al Señor: yo te recibo, Señor. ¿Es pecado eso? ¿Está mal? Quizá no. Pero eso no es nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo es hacer todas esas características de Jesús, hacerlas tuyas en tu vida y vivir cada día de tu vida de esa manera. Dejar a un lado lo que yo soy para que Jesús obre en mí. Amén. Que el Señor bendiga hoy su palabra y te bendiga también a ti.